La emoción es un sentir, es algo que surge involuntariamente y que todo niño o niña desde pequeño o pequeñita necesita aprender a gestionar, y ahí tiene un papel importante tanto la escuela como la familia. La educación emocional, más que una asignatura pendiente en los centros educativos, es un tema que debe de ser enfocado o tratado de otra manera, que necesita un cambio, necesita una modernización. En los últimos tiempos se ha tratado la educación emocional, pero desde un punto de vista, diríamos, bastante racional, cognitivo, de entender la emoción, de pensar la emoción. Y en cambio los postulados de la neurociencia nos invitan a innovar en el sentido de entender y saber de qué naturaleza es la emoción, cómo surge, cómo se procesa y cómo se gestiona. Los docentes y los padres no están preparados para esta necesidad y este reto del que estamos hablando, porque necesitamos o necesitan estar al día, formarse e informarse para saber qué normas educativas o qué modelos educativos o cómo gestionamos las emociones los adultos, que somos los primeros modelos o bien para los alumnos o para nuestros hijos. Las herramientas para introducir la educación emocional en los colegios, yo diría que más que herramientas serían estrategias, y una primera de ellas sería ser conscientes de la importancia de conocer, de profundizar en cómo se procesan las emociones y cómo se gestionan las emociones. Y una segunda estrategia sería la formación en cuanto a recursos, cómo nos comunicamos con los alumnos, cómo nos comunicamos con las familias y cómo les ayudamos a gestionar estas emociones, a tener un conocimiento más profundo de lo que es la identidad personal de cada uno y de cómo se generan los valores. La digitalización que ahora nos ha aportado la pandemia puede generar cambios, como toda la vida, o sea, cada día se generan cambios, pero más que lo que son las mismas herramientas o lo que es la digitalización en sí misma, lo que va a generar cambios es la vivencia que hagamos cada uno y cada una, tanto a nivel de docentes como a nivel de alumnos, de esta situación.